Buenas noches, hermanos, nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio de verso a verso del libro de Samuel, este primer libro de Samuel, al cual le habíamos denominado, le hemos puesto un título, dice, El pueblo pide rey. Y ciertamente eso es lo que hemos visto ya durante todos estos capítulos, durante estos 16 capítulos, hemos visto cómo es que de pronto el pueblo estando ya en la tierra prometida, de alguna manera, habiendo pasado situaciones difíciles producto de su pecado, eso lo vimos en el libro de Jueces, producto de su pecado y su idolatría, se han metido en más de un problema. Pero bueno, todo ese tiempo ha pasado y ahora ya están con el último, vamos a decirlo así, con el último juez, ¿no? Que vendría a ser Samuel, quien era ese hombre que Dios usaba para poder hablar a su pueblo, ¿no? El profeta Samuel. Pero el pueblo no está conforme con el trabajo que está haciendo Samuel. No porque Samuel esté haciendo un mal trabajo. El pueblo no estaba conforme porque ellos, dice, anhelaban un rey, querían un rey. Porque los demás pueblos paganos, los demás pueblos idólatras, tenían su rey. Entonces ellos dijeron, queremos rey. Samuel, ciertamente creo yo, humanamente dolido, ¿no? Porque él era no era el rey, pero él era el hombre, delegado, ¿no? Por Dios para que guíe al pueblo. Va y ora ante Dios y le dice, ¿no? El pueblo pide rey. Y Dios le dice, bueno, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo soy el que debo de gobernarlos. Pero vamos a darle lo que ellos quieren, vamos a darle un rey. Y le dan un rey, y ese rey es Saúl, ¿no? Entonces levantan a Saúl y de pronto el rey le salió chueco, pues porque este Saúl era un arrogante, un egocéntrico, orgulloso y sobre todo desobediente, porque cuando de pronto Dios le mandó a hacer algo, no obedeció a Dios. Creyó ser más sabio que Dios, creyó ser más bueno que Dios y hizo lo que Dios le dijo que no haga y no hizo lo que Dios dijo que haga. Entonces Dios lo desecha del trono, ¿no? Dice, le llama a Samuel y le dice, Saúl por su desobediencia ya no más. Y Samuel va y le da esa noticia a Saúl, ¿no? Y Saúl le dice, no, pero mira, que el pueblo no se dé cuenta, más allá de arrepentirse y decir, bueno, si Dios me ha desechado, por algo será. No, él más allá de arrepentirse se aferra al trono. No quiere soltar el trono, no quiere soltar el reinado y quiere vivir una vida de apariencia frente al pueblo. Y entonces en ese contexto Dios levanta a otro hombre que llamado David, ¿no? Usa a Samuel para que vaya y ore por David, pero David todavía no va a entrar en escena. David, a pesar de que ya ha sido ungido, elegido como el nuevo rey, David aún no va a tomar el trono. Él va a saber esperar el tiempo de Dios. David era un pastor de ovejas, tenía 7 hermanos por delante y sus hermanos mayores pensaban ser los candidatos, pero de pronto Dios los desecha uno por uno y dice, no, yo veo el corazón y elige a David. Ahora, David también ha sido convocado, dice que cuando Saúl, todavía siendo rey, tenía era atormentado por un espíritu malo, era atormentado por un demonio probablemente. Dice que llamemos un músico, ¿no? Tal vez así se le va a aliviar y llaman a un músico. ¿Y quién era ese músico? David, ¿no? Y ciertamente viene David, quien estaba con toda la presencia de Dios, y los tormentos de Saúl calman, ¿no? Es aliviado, se siente mejor. Y ese es el trabajo que está cumpliendo ahora David. Está sirviendo en la casa de su padre como pastor de ovejas, pero cada vez que lo convocan va a la casa del rey a poder tocar el arpa o la citara, ¿no? No es un arpa como hoy en día conocemos, era un instrumento mucho más pequeño y David hace esa función, ¿no? Está sirviendo al rey a pesar de que él ya ha sido elegido como rey, pero él no está forzando las cosas, está dejando que Dios sea quien lo pone en el trono, ¿no? Y está sirviendo en la casa de su padre como pastor. Eso no sabemos cuánto tiempo pasó eso, pero el capítulo 17, ahí acaba el capítulo 16, pero el capítulo 17 nos narra, pareciera que ha pasado unos meses o quizás unos años en ese vaivén de David, de que va pasando las ovejas de su padre, viene a la casa de rey, está haciendo ese trabajo. Entonces dice, se va a desarrollar una guerra ahora entre el pueblo de Israel con los filisteos. El pueblo de Israel que está siendo gobernado por este Saúl, por este rey malo, ¿no? Que Dios ya lo ha desechado. Entonces, este pueblo va a entrar en guerra contra un pueblo enemigo llamado los filisteos. Y vamos a ver, dice.
Verso uno. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es dice que es de Judá. O sea, este Soco, este lugar pertenecía a Israel, a la tribu de Judá. Y acamparon en Soco, dice, y a Seca, que es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces vamos a ver aquí dos ejércitos separados por un valle. Un valle es un lugar llano y ambos están en un monte, ¿no? Y frente a frente, por así decirlo, listos para pelear, ¿no? Estaban ahí frente a frente, ¿no? Es más, ese nombre, el Valle de Ela, hasta hoy en día existe, es conocido. Si tú quieres, más rato googleas, pones el Valle de Ela y te va a aparecer, ¿no? Es un valle, ¿no? Donde hay muchos cultivos, sobre todo dice el roble, ¿no? Crece en ese lugar. Entonces es un lugar que hasta hoy en día existe, ¿no? Entonces, ese fue el escenario donde se va a desarrollar esta batalla, ¿no? Entre judíos o israelitas frente a los filisteos, ¿no? Judíos e israelitas que son gobernados por Saúl, el rey que Dios ya desechó, y los filisteos que también van a tener sus propios jefes, ¿no? Dice verso 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, dice, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de Ela estaba entre ellos dos, ¿no? Entonces, es interesante porque tú dices, sí, ¿qué de interesante tiene el valle de Ela? Hasta aquel entonces era un valle cualquiera, porque ese lugar estaba lleno de valles, ¿no? Pero después de ese evento que vamos a leer hoy, el Valle de Ela va a ser uno de los valles más famosos, ¿no? Porque fue mencionado en la Biblia y es interesante, ¿no? Porque va a ser escenario de una de las batallas más famosas de la Biblia. Y tú dices, ¿batallas más famosas? Sí, vas a verlo. Te adelanto, vas a ver ahí la pelea entre David y Goliat. Una historia conocida, incluso cuando no somos cristianos, desde niños hemos visto películas, hemos escuchado la pelea entre David y Goliat, ¿no? Justo se desarrolló en este valle de Ela. Un valle como cualquiera, pero Dios va a usar para mostrar en ese valle su gloria, ¿no? Más allá de que nosotros veamos, oh, qué valiente que fue David, te vas a dar cuenta cuando leas realmente la historia, es Dios glorificándose a través de un hombre llamado David frente a un gigante pagano que estaba de pronto atormentando al pueblo, ¿no? Entonces, Dios eligió este valle para mostrar su gloria, para mostrar su poder, ¿no? Y mis hermanos, hasta aquí hay una reflexión. Tú dices, ¿cómo vas a sacar una reflexión de esto? Tú y yo tenemos ciertas cosas que podrían ser comunes, que todos lo tienen, cosas ordinarias, o sea, que no son famosas, vamos a decirlo así, ¿no? Creo yo, por ejemplo, la casa de los artistas allá en Estados Unidos, qué sé yo, son casas famosas, ¿no? Donde la gente pasa y dice, oye, mira, ahí vive tal, ¿no? Ahí vive tal. Lo mismo no dice de nuestra casa, por ejemplo, porque nuestras casas son casas, ¿qué? Ordinarias, ¿no? Comunes como cualquier otro lo tendría. Pero muchas veces Dios usa ese tipo de cosas para mostrar su gloria. Les pongo un ejemplo y no lo hago con el ánimo de pronto de que digan, oh, no, sino lo digo con el ánimo de que vean cómo es que Dios puede usar una cosa, algo ordinario, ¿no? ¿Cuántos conocen la iglesia Jesús Salvador, el local? Yo creo que todos los que están aquí conectados. Si ustedes se han dado cuenta, es una casita ordinaria, con estructura de madera, pero la gran mayoría, hasta los mototaxistas, ya lo conocen como la iglesia, ¿no? Y más de uno de ustedes quizás en ese lugar, cuando vienen, han sido bendecidos por Dios, han sido ministrados por su palabra. Y Dios se ha glorificado. Y en más de uno de ustedes va a quedar en su memoria y en la de sus hijos cómo Dios eligió un lugar ordinario, una casa, para poder bendecir a su pueblo. Entonces ya no es una casa cualquiera, ¿no? No porque de pronto sea lujosa, sino no es una casa cualquiera porque Dios muestra su gloria en ese lugar. De la misma manera, mis hermanos, podemos tener un trabajo ordinario. Puedes tener un coche ordinario, una casa ordinaria, algo que si Dios lo usa, va a ser para su gloria. Tú podrías ser un ser humano común y corriente, quizás con ningún renombre, ni conocido, ni nada, pero si Dios te usa para mostrar su gloria,
de pronto, entre comillas, sin querer queriendo, vas a ser famoso. El valle de Ela, un valle desconocido, Dios eligió ese lugar para mostrar su gloria y hasta hoy en día, ¿cuántos millones y millones de personas han leído sobre el valle de Ela? ¿Y cuántas personas, incluso hasta hoy en día, cuando viajan a esta parte de Israel, visitan ese valle porque dicen, aquí fue la batalla entre David y Goliat? ¿No? ¿Me dejo entender? Quizás pasen 50 años, 60 años y espero en Dios de que todavía en este lugar donde nos reunimos siga funcionando una iglesia. Yo no sé, o sea, cada 80 años, pero muchos, si aún no funcionara, pasarán y dirán, aquí había que mi abuelito se congregaba y y a ese abuelito me predicó y así yo ahora soy cristiano. Mis hermanos, Dios te puede usar, no te limites. Dios lo usa lo ordinario, lo hace extraordinario. Bien, seguimos leyendo la historia. Verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Ya, entonces ya, estamos entre los dos montes, en medio está el valle de Ela y dentro del campamento de uno de los montes, de uno de los ejércitos, dice, de los filisteos, sale un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vayamos por partes. ¿Qué es paladín, pastor? Paladín básicamente es un hombre valeroso, o un hombre representativo, o un representante, o un líder, por así decirlo ya. O sea, es un hombre fuera de lo común, ¿no? Hoy, aquí en Perú lo llaman nuestro héroe, por así decirlo, ¿ya? Hoy en día, yo te digo, ¿no? José Olaya, héroe, dices, ¿no? Rápidamente. O digo otro nombre, por ejemplo, Anderson Carranza, ¿quién será, no? O sea, no, no es un paladín. Pero digo, Francisco Bolognesi, héroe. Entonces, paladín es básicamente una persona representativa, un hombre valeroso. Entonces era un hombre valeroso del pueblo de Israel y tenía ciertas características. Su nombre era Goliat, ya de por sí ya Goliat, ¿no? Y Goliat también se volvió famoso. Pero se vuelve famoso para mal, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque Goliat va a terminar como el perdedor. Pregunto yo, ¿le pondrías a tu hijo tu nombre Goliat? Y tú que conoces la Biblia, no le vas a poner a tu hijo Goliat. Pero hay gente que simplemente le suena el nombre bonito y por ahí dice que estaba en la Biblia y sin conocer la historia, han puesto el de nombre a sus hijos Goliat. Por ahí he escuchado nombres, nombre Goliat. Judas, su nombre. Hay personas que ponen a sus hijos Judas. Caín, tú dices, no, que va a existir Caín. Hay personas que han puesto, porque simplemente el nombre les suena, ¿no? Pero bueno, Goliat también se volvió famoso en esta historia, pero este Goliat se va a volver famoso como el perdedor, ¿no? Dice que ese Goliat era de Gat. Gat es un pueblo que hace 400, 500 años atrás, a ese momento, fue habitado por los anacenos. Eso está registrado en el libro de Josué, capítulo 11, verso 22. ¿Y quiénes eran los anacenos? Los anacenos eran hombres gigantes, hombres de gran estatura. De ese lugar viene este hombre llamado Goliat. Entonces no es como que de pronto una novedad, que de pronto ahora nos van a dar las medidas de Goliat, ¿no? Es más, nos describe este versículo cuáles eran las medidas de este hombre llamado Goliat. Mira, dice, el cual se llamaba Goliat de Gat. Ya recuerda, en Gat habitaron los anacenos, que eran una tribu o un pueblo de gigantes, ¿no? De hombres de gran tamaño. Y aquí nos describe a este Goliat, dice, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Bien, mis hermanos. Recordemos que aquel entonces el pueblo judío, su sistema de medida era a través de codos. Ahora, el codo es una medida aproximada, no es una medida exacta. Normalmente se medían con el codo de las personas promedio y un codo en promedio medía entre 45 a 50 centímetros, más o menos. Esa es la medida de un codo. Hoy en día tú puedes hacer la prueba en casa, está en ese promedio. Un codo mide entre 45 a 50 centímetros y era la manera como ellos medían. El metro, como lo conocemos hoy en día, la regla aún no existía, ese sistema de medida. Existía el sistema de medida por codo, por palmo. Entonces este hombre dice medía aproximadamente 6 codos. 6 codos, mis hermanos, en promedio es casi 2,80 m. Más el palmo, se entiende que entonces este Goliat medía aproximadamente 3 metros. O sea, 3
metros aproximadamente. Entre 2 metros 70 a 3 metros es en la que la mayoría de comentaristas bíblicos coinciden, ¿no? Que era la talla de este hombre llamado Goliat. Ciertamente no es tan, para la época no es algo como que wow, ¿no? Porque de por sí existían personas de gran estatura, ¿ya? O sea, es más, hasta hace poco, a nivel mundial, todavía se ha encontrado personas que en Perú creo que el último de los gigantes, vamos a decir, de gran estatura era Margarito, ¿no? Que también tenía una talla superior a los 2 metros 40 y tantos, si no me equivoco, mira. Entonces, mis hermanos, esto era, no es algo como que, Goliat fue el único en la historia, no. Eran como que no, no es el único, pero tampoco era común tener una talla como la que él tenía, ¿no? Aproximadamente entre 2 metros 80 a 3 metros de alto, ¿no? Entonces, pero no solamente está en su estatura, porque también te mencionaba, hoy en día personas, por ejemplo, en Perú famosas que tuvieron gran estatura, fue el famoso Margarito. Pero si tú conociste a este Margarito, quizás búscalo en YouTube, por TV, ya falleció. Este hombre no era de pronto fuerte, no tenía una estabilidad al caminar, o sea, andaba encorvado, o sea, no es, pero vamos a ver en las características de Goliat que no solamente tenía gran estatura, sino era vigoroso, físicamente era fuerte, no era como que de pronto, salió alto pero medio torpe, no, no era así. Entonces, bien, volvamos al texto. Verso 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza. ¿Ya? Entonces tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota de malla es como una manta de malla y era de peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Es decir, este bronce o esta malla que se ponía él alrededor tipo una capa o tipo una tipo una túnica más o menos, es la cota de bronce esta malla era una malla de batalla. ¿Por qué? Por al ser de bronce resistía la espada, resistía la lanza. Era como su armamento, ¿no? Era su armamento para este hombre. Y dice que el peso era de ¿cuánto? 5.000 ciclos de bronce. Haciendo la conversión a lo que hoy en día nosotros usamos, pesaba aproximadamente 57 kilos, mi hermano. Entonces, ¿cuánto? 57 kilos aproximadamente. Solo su vestimenta pesaba aproximadamente 57 kilos. Entonces, eso nos da, por ejemplo, nos muestra que este hombre era fuerte. ¿Te imaginas tú ir a la batalla con 57 kilos de vestimenta? O sea, no, no podemos, ¿no? 57 kilos más de un saco. Entonces, no solamente era de gran estatura, sino era fuerte para poder tener este tipo de vestimenta, ¿no? Dice, sobre sus pies traía grebas de bronce. Grebas de bronce eran como una especie de, hoy en día lo llaman canillera, pero las grebas eran mucho más completas. Les cubría desde la rodilla hasta los talones, ¿no? Eran como de bronce también, nuevamente, ¿no? Para que de pronto no sean heridos en la pierna, ¿no? Al momento de luchar. Dice, y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Jabalinas son como una especie de flechas, ¿no? Esos eran usados para poder pelear a distancia, por así decir. Eran flechas pequeñas que pues, ellos podían... aparte de eso va a tener una lanza, pero estas flechas eran, estas jabalinas eran más o menos como unas lanzas, pero pequeñas, ¿no? Es decir, flechas, podríamos llamarlo hoy en día. Entonces... Verso 7 dice, el asta de su lanza, ahora sí, tenía una lanza para pelear de cuerpo a cuerpo. Las flechas era para pelear a cierta distancia, las jabalinas. Pero el asta de su lanza, dice, era como de un rodillo de telar. Un rodillo de telar, mis hermanos, no es pues un palito de escoba. Quizás hoy en día, pues si podemos asemejar el telar, ellos lo hacían sobre un lugar fijo, colocaban estos rodillos o estas maderas gruesas entre dos troncos o entre dos árboles y sobre eso hacían sus telares. Hoy en día podríamos asemejarlos a esos palos de eucalipto que son gruesos, que normalmente a veces se usa para como columnas, por así decirlo. Entonces, esa era su lanza más o menos de ese aspecto, ¿no? ¿Te imaginas? Definitivamente entonces que era un hombre, no solamente de gran estatura, sino fuerte. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, muy pesado. E iba, dice, su escudero delante de él. Y además de eso, mis hermanos, tan gigante este hombre, tan fuerte, pero aún así tenía un escudero. ¿Qué es un escudero? Un escudero ciertamente era el que le llevaba también parte de la armadura, su escudo, pero también era como una guardia personal.
Ya, el escudero era como alguien, como su compañero de batalla, ¿no? Pero la función del escudero no tanto era pelear con el enemigo, sino era cubrirle las espaldas o proteger a él mientras pelea. Es algo interesante. Hoy en día podríamos decir como un guardaespaldas, ¿no? O algo así. Ese era su escudero, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese era Goliat. Hago toda esta descripción para poder ver que, bueno, pues no es tanto así como nos lo dicen los dibujitos, ¿no? Era grande y ya viene David y le venció, no. Realmente era, vamos a decirlo así, de alguna manera difícil de vencer. No, no imposible, ¿ya? Pero era algo difícil de vencerlo cuerpo a cuerpo, ¿no? Tendrías que tener de alguna manera las mismas características o mejores características que este guerrero, que este paladín, como para vencerlo, ¿no? Verso 8. Y se paró y dio voces, dice, a los escuadrones de Israel. Es interesante, y tú dices, "Oh, anda, anda, anda. Se paró, ¿por qué dice que se paró? Si tú te das cuenta, en el verso 4 dijo que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y nos ha hecho toda la descripción. Entonces, él sale del campamento, se para en medio del valle de donde están ellos, pues, y entonces dice, se para y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es decir, ¿a qué han venido a luchar? ¿No soy yo el filisteo y ustedes son los siervos de Saúl? Le está diciendo, ¿no? Ustedes son los soldados de Saúl, ¿no? De este rey. Le dice, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Lo que les estaba diciendo, le estaba haciendo un desafío. Escojan ustedes a un guerrero para que pelee conmigo. O sea, él representaba a los filisteos, los otros representaban al ejército de Saúl, ¿no? El pueblo de Israel. Y va a ser la propuesta ahora, dice, si él pudiera, si ese hombre que ellos escogen, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, o es decir, sus esclavos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, este Goliat, ¿no? Verso 10. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces, mis hermanos, el reto estaba ahí, de parte de los filisteos, a través de este hombre llamado Goliat, su paladín, ¿no? Él está desafiando a todo el pueblo de Israel, pero específicamente al ejército de Israel. Por ende, está desafiando a Dios mismo. Este hombre sabía de lo poderoso que es Dios y cómo es que este pueblo, estando en Egipto esclavos y luego habiendo estado en el desierto ahí dando vueltas y ahora han conquistado pueblos a los cananeos y todo lo demás. Pero no, a él no le interesa eso. Él está diciendo, mándenme un hombre para yo pelear contra él. Los está desafiando, ¿no? Ahora, no era cualquier pueblo, te vuelvo a repetir, era el pueblo de Israel. Y tú dices, ¿qué es el pueblo de Israel? Israel significa gobernado por Dios. Está desafiando al pueblo de Dios. Mis hermanos, hoy en día tú y yo somos el pueblo de Dios. Ya no solamente es Israel físicamente, o sea, no, no. Tú y yo somos el pueblo de Dios, la Biblia lo dice. Somos nación santa, pueblo elegido por Dios, somos la iglesia, somos los hijos de Dios, somos cristianos, somos la familia de Dios. Y así como en aquel momento Dios permitía que su pueblo sea desafiado, no porque de pronto Dios le deseaba lo malo a su pueblo, sino porque Dios quería mostrar su poder, sino para que ellos vean que qué es confiar en Dios y cómo que Dios podía sacarlos vencedores de cualquier enemigo siempre y cuando ellos confíen en Él. Esa fue la promesa de Dios, que mientras ellos sean gobernados por Dios, la victoria estaba en... Decía, yo iré delante de ustedes, le dijo la promesa, a través de Moisés, a través de Josué. Yo les entregaré a sus enemigos. Dios les prometió la victoria. La promesa estaba clara, pero en más de una ocasión el pueblo no obedeció la promesa, no creyó en la promesa y pretendió luchar en sus propias fuerzas. A veces pretendió luchar con su número de personas y fracasó. A veces pretendió luchar haciendo alianzas con los enemigos y fracasó. Pero cada vez que Dios levantaba un hombre,
como Gedeón, por ejemplo, tiempo atrás, como Josué, por ejemplo, la victoria estaba asegurada siempre y cuando el pueblo confiaba en Dios. Entonces, mis hermanos, Goliat no tenía por qué ser un imposible si es que ellos confiaban en Dios. Pero vamos a darnos cuenta que están gobernados ¿por qué? Por Saúl, pues. Y Saúl hace rato que se ha alejado de Dios. Entonces, así como Saúl se ha alejado de Dios, todo el ejército está lejos de Dios. Ellos están confiando en lo que ven. Y entre ellos van a ver, y definitivamente no van a encontrar uno de 3 metros, que de pronto se le pueda poner enfrente a Goliat. Y entonces van a comenzar a ver, como se dice, por vista, ¿no? No por fe, en sus fuerzas. Y vas a darte cuenta más adelante que todos los días, por 40 días, eran desafiados por este gigante. Mi hermano, tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos, todos los días somos desafiados por diferentes situaciones, circunstancias, dificultades. Puede ser enfermedad, tentación, lo que fuese. Todos los días somos desafiados. Y Dios no nos ha prometido decir, si tú crees en mí, ya no vas a ser desafiado. No te ha dicho eso. Pero lo que sí te ha prometido, que si tú confías en Él, la victoria está asegurada. Entonces, cuando tú y yo somos desafiados todos los días, por más gigante que sea el problema, recuerda que lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Porque si vamos a comenzar a ver a nuestro costado o a nuestras fuerzas o nuestras capacidades, vamos a fracasar y vamos a ver siempre el problema mucho más grande que nuestras condiciones. Y Satanás sabe esto. Y Satanás va a ser incisivo en el sentido de que todos los días te va a restregar en la cara como que hay situaciones que no vas a poder lograrlo, que no vas a poder superarlo o arreglarlo, o qué sé yo. Pero ahí es donde debemos de recordar esta historia y sobre todo la promesa del Señor. Él en algún momento va a decir a su pueblo a través del profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No le dice no temas porque tú eres fuerte. No le dice no temas porque tú eres grande. No le dice no temas porque tú eres inteligente. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. Y eso es lo que debía haber recordado el pueblo. Por más grande que sea Goliat, entender de que ellos no tienen por qué temer, porque el Dios de Israel está de su lado. No desmayes porque yo soy tu Dios, les va a decir más adelante. Y ya le había dicho también esto a través de Josué, Josué 1:9. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ese esfuérzate es solamente confía, aférrate y sé valiente. No temas ni desmayes. No te apartes ni a diestra ni siniestra de mi palabra y todo lo demás. Y cuando dice mi palabra es de mis promesas. Tú y yo ya conocemos más de una promesa del Señor. Por ejemplo, una promesa. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Pero a veces esas añadiduras son nuestros gigantes que están ahí y pensamos que no vamos a poder y comenzamos a luchar en nuestras fuerzas, comenzamos de pronto a hacer cálculos y queremos entender el problema, cómo, no sé, cómo le podemos, comenzamos a poner nuestra mirada en métodos de hombre, pero cuando primero tenemos que poner nuestra mirada en Dios y recurrir al Señor. Continuemos con la historia. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel, lógicamente todo Israel que estaba ahí presente, ¿no? El ejército, estas palabras del filisteos, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Esa es la finalidad del enemigo, mi hermano. El enemigo no solamente es fuerte, no hay que negarlo. Usa situaciones difíciles, no tenemos por qué negarlo. Pero también su intención de recordarte y recordarte y recordarte que tú no vas a poder hacer o no vas a lograr algo, es justamente que tú te llenes de temor, de miedo. Y estaba cumpliendo su objetivo, este gigante. El pueblo, comenzando desde el rey y hasta el último de los soldados, vamos a ver, que estaban, dice, turbados y tuvieron gran temor, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban con su mirada en el Señor. Ya el Señor dijo, no teman, yo estoy con ustedes, pero ellos están llenos de temor. ¿Por qué? Porque no están confiando en Dios. ¿Dónde comienza entonces el problema? Cuando dejaron de confiar en Dios. Desde el momento que dijeron,
queremos rey, porque por eso los demás pueblos sí están de victoria en victoria, porque tienen su rey. Y en otras palabras están diciendo, como nosotros estamos siendo gobernados por Dios, con Dios no pasa nada. Mejor es tener un rey. Hoy en día, a veces el cristiano se desconecta del Señor y convierte en su propio rey a su trabajo. Dice, si tengo ese trabajo, ahí sí todo va a ir bien. Falso. O sea, no está mal el trabajo, pero el trabajo no puede ser tu rey. O la casa soñada, ¿no? Ya basta que compre mi casa y tengo, ya ahí sí ya estoy bien. No, no conviertas la casa en tu rey. Si pongo ese negocio, está bien tener una casa, tener un negocio, un trabajo, pero que no se conviertan en tu rey o en tu fuente de confianza. Tu fuente de confianza siempre tiene que ser Dios. Él es la fuente de confianza. Entonces ellos han pedido su propio rey y ahora se dan cuenta que ese rey que ellos pidieron está lleno de temor, está turbado y está atemorizado, porque no tiene a Dios. Verso 12. Y David era hijo, por otro lado de la historia, mis hermanos, esto está sucediendo en este valle, ¿no? De Ela. Pero por otro lado, la historia ahora nos va a ver, como esas películas, ¿no? Cambio de escena. David, dice ahora. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Isaí ya estaba viejo ya, y tenía ¿cuánto? 8 hijos. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Es decir, los 3 hijos mayores de Isaí, hermanos mayores de David, estaban como soldados en la guerra. Cuando dice habían ido a seguir a Saúl, estaban formando parte del ejército de Saúl en la guerra. Y los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el mayor en edad, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Sabías que estos 3 nombres y otros más, ya han sido mencionados en la Biblia cuando de pronto el profeta Samuel va a la casa de este hombre mayor llamado Isaí, buscando al futuro rey? Porque Dios le dijo, anda, ve y busca a Isaí de Belén, y dentro de ellos yo ya he elegido quién va a ser el futuro rey. Y va a Samuel y de pronto habla con Isaí le saca al mayor, pues, ¿no? Y Samuel piensa que es él y Dios le dice, no es. Le saca el segundo, Dios le dice, no es. Le saca el tercero, no es, no es. Pero dentro de todo ese relato nos muestra el texto como que de pronto estos hombres, estos 3 y los demás, eran de pronto de gran estatura y con ciertas características físicas notables. ¿Por qué lo digo? Porque Dios va a hacer un énfasis al decirle a Samuel, no mires lo externo. No mires su gran estatura. ¿Por qué crees que le dice a Samuel no mires su gran estatura? Porque él estaba justamente viendo eso en estos hermanos de David. Estaba viendo la estatura. Uy. Y si tú recuerdas también que Saúl también era de gran estatura. No era nada chaparro. Entonces dijo, este está como para poder reemplazar a Saúl. Por eso que en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, en el capítulo anterior, mira lo que le dice Dios a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, su fortaleza, qué sé yo, ni lo grande de su estatura. Entonces esto nos indica que estos hombres eran de gran estatura, ¿no? Porque yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso lo dijo en el capítulo anterior. Ahora, estos hombres, nada pequeños, también de gran estatura, quizás no tanto como Goliat, pero tampoco eran pequeñitos. No eran hombres que de pronto tenían condiciones físicas. Ahora, nos está demostrando entonces la historia en este capítulo que estamos viendo que Dios no se equivocó, que eran pura estatura, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué crees que dice que Jehová mira el corazón? ¿Cómo habrá visto el corazón de estos hombres con condiciones físicas, con gran estatura? Pero ¿cómo crees que estaba su corazón? Más adelante lo vamos a entender. El corazón de estos hermanos de David estaba lejos de Dios, al igual que el de Saúl. Y por más condiciones físicas que ellos tienen, también están siendo parte del ejército cobarde, del ejército que está turbado, que el ejército que está lleno de miedo. Entonces, vayamos al texto nuevamente, dice,
¿Y David era qué? El menor, ¿no? Verso 14. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, dice, ¿no? Entonces, por otro lado nos dice entonces que David era ¿quién? El menor, ¿no? Bueno, no más pequeño, no sabemos qué edad tenía, algunos dicen que aproximadamente entre 15 a 17 años. Eso es una aproximada. La Biblia no nos da la edad exacta de David en este momento, pero sí era el muchacho. El muchacho se usaba para un hombre, para una persona joven, por así decirlo. Y de los 12 años en adelante, para la cultura judía ya se consideraba joven, y las mujeres doncellas. Entonces, se aproxima que David tenía aproximadamente, después de que fue ungido por Samuel, fue orado, ha estado trabajando en la casa de Saúl, tocando el arpa y viniendo a pastar la oveja de su padre, todo eso. Entonces, se aproxima que tenía aproximadamente entre 15 a 17 años, el muchacho. Verso 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, pareciera que David estaba cumpliendo esta doble función, ¿no? Y es interesante, mis hermanos, porque David está cumpliendo su llamado, no en el palacio, porque aún en aquel momento no existía un palacio, pero sí en la casa del rey, ¿ya? En la casa real. Pero también está cumpliendo al mismo tiempo su función honrando a su padre, cuidando las ovejas de su padre. Entonces, digo yo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? No es que la Biblia lo dice. A David aún no se le ha subido los humos, porque si tú encuentras en un mejor trabajo, y el texto anterior decía, ¿no? Que Saúl había cogido cariño a David, ¿te acuerdas? Porque cuando él tocaba el arpa, ese espíritu dejaba atormentarlo. Es decir, David tenía chamba asegurada. Y en ese lugar visualmente estaba más cerca del trono, ¿no? Porque y él sabía que habían orado por él para tomar el trono, ¿no? Entonces estaba más cerca del rey, pero él, no, su afán no es el trono, él simplemente está cumpliendo su función, sigue pisando tierra, sigue pastando las ovejas de su padre. Y qué bueno, ¿no? Eso, mis hermanos, es saber esperar siempre el tiempo de Dios. Si no me equivoco, hay un texto donde dice que cuando vas a una reunión no te sientes en los lugares, ponte, ¿no? Delanteros, de adelante, algo así, porque si viene el dueño de la fiesta, puede ser que te saque ese lugar, ¿no? Algo así. Mis hermanos, a veces buscamos promocionarnos en nuestras propias fuerzas. Dijo alguien, es mejor que el Señor nos promocione. Cuando digo promocionar, es decir, a veces en nuestras fuerzas queremos ocupar cargos, funciones y algo así, que no sean nuestras fuerzas, que sea en el tiempo el Señor. Y eso es lo que podemos aprender de esa parte, ¿no? De estos pasajes de la parte de la vida de David, ¿no? Entonces el verso 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, volviendo al otro lado de la historia, al otro escenario, ¿no? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, mis hermanos. Día tras día Goliat se burlaba y provocaba al ejército de Israel, exponiendo la cobardía de todos, incluso hasta del mismo rey Saúl, ¿no? Que también no era nada pequeño. Pero eso es lo que hacía el enemigo a través de Goliat, exponer la cobardía de este pueblo día tras día. Y no solo la cobardía, sino también la falta de fe de este pueblo. Porque yo puedo entender día uno, día dos, día tres, día cuatro. Pero, mis hermanos, yo creo que algún tipo de conversación han tenido dentro de como ejército, ¿no? Tú has visto eso, ¿no? Cuando en películas, has visto al menos cuando los ejércitos están en guerra, hay reunión de generales, qué sé yo, y hacen un plan, ¿no? Y dentro de ese plan durante estos 40 días, ninguno de ellos propuso llamar a Samuel. ¿Y por qué dices a Samuel, pastor? Que Samuel era el hombre que Dios usaba para hablar a su pueblo, ¿sí o no? Para traer a consejo. Ni mismo Saúl dijo, llamen a Samuel para consultar a Jehová, ¿qué hacemos con este gigante? No, simplemente el miedo los ha cegado. El miedo los ha inhibido, están ahí sin saber qué. Muchas veces eso hace el enemigo, mi hermano. El enemigo, causa temor, ¿no? Nos turba y que quizás puedes conocer mucha Biblia o quizás puedas conocer cómo Dios ha obrado en el pasado en tu vida o en el pasado de algún familiar o de tus padres, cómo Dios obró de una manera milagrosa, pero el enemigo cumple su objetivo cuando tú olvidas todo eso.
O sea, imaginemos que el enemigo te viene y te restrega en la cara una enfermedad todos los días y te asustas, ¿no? Día uno te asustas, día dos te asustas y dices, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Pero mi hermano, si tú estás con el Señor, si tu confianza estuviera en el Señor, si estuvieras viviendo una vida de comunión con el Señor, ahí es donde vas a decir, así como el Señor tiempo atrás me sacó de esta situación, también lo puede hacer hoy. Así como el Señor bendijo a mi abuela o bendijo a mi mamá o le sacó de tal enfermedad a mi familiar, a mi tío tal, también lo puede hacer conmigo. Pero el enemigo lo que hace es que nosotros olvidemos o ignoremos la promesa que tiene Dios. Dios les había prometido victoria. Y por último, si no se acordaban, mínimo sabían que existía un Samuel. Hoy en día, por último, ya no hay un Samuel, pero hay una Biblia. Cuando eres retado por el enemigo constantemente, tú dices, pastor, metí un problema ya más de un mes y no sé cómo hacerla, ve y busca consejo de Dios. Ora al Señor, abre tu Biblia, te aseguro que te va a responder. Él dice que el que esté falto de sabiduría, pídala, que yo se la daré. Entonces, mis hermanos, dele la contra al enemigo. El enemigo lo que va a querer es desviarte las cosas del Señor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ir al Señor. Verso 17 dice, y recuerda, dice la Biblia bien claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No esperes que venga un Goliat físicamente y te esté diciendo esas cosas, sino aquí en la mente muchas veces están esos pensamientos que no vienen de Dios. Que mi familia no va a cambiar, que mi hijo no va a cambiar, que mi esposo no va a cambiar, o que mi esposa porque es así, o sea, tantas cosas que a veces están ahí, 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 pero como cristianos, mis hermanos, tenemos que recurrir al Señor, pues, para esos imposibles, ¿no? Alguien decía, todos tenemos gigantes que diariamente van a estar ahí, pero no hay nada más gigante que nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho más gigante que ese problema que puedas estar pasando o esa preocupación que tú puedas tener. Eso que tú dices, ya fui, no sé, esto no tiene solución, para Dios puede tener solución. Ese no tiene solución, justamente es lo que el enemigo ha querido que tú creas, que esa situación no tiene solución. Pero dice que para Dios no hay nada imposible. Verso 17. Y dijo Isaías a David, por otro lado de la historia. Dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Es decir, le va a preparar su lonchera, pues, ¿no? Para sus tres hijos que están en la línea de batalla. El papá, voy a decirlo así, Isaí, bien creído que sus hijos estaban luchando. Ya, él estaba bien creído que sus hijos estaban peleando allá, entonces le prepara su loncherita, ¿no? Pero mentira, sus hijos estaban llenos de miedo, igual que el rey. Mira, y dijo Isaías a David, tu hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano de tostada y estos 10 panes y llévalo pronto, pronto al campamento de tus hermanos. Estarán con hambre, no están luchando. Ya. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 también para uno de los jefes de los 1000, ¿no? Que comandaban 1000 personas. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos y también le manda su prenda de recambio, ¿no? Su chalina, qué sé yo, ahí, ¿no? Su polito, marca Nike. Dice verso 19. Y Saúl y ellos y todo el Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Falso, no estaban peleando. Estaban queriendo pelear, dizque, pero no estaban peleando. Ya, no sucedía eso. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dependiendo de Dios, pues. Es más, ya no les afecta que este gigante ofenda al Dios de Israel. Ya ellos ya no ni siquiera detectan, ya ni siquiera, no tanto está que peleen por ellos, ni siquiera querían pelear por Dios, por la honra de Dios. ¿Me dejo entender? Verso 10. Se levantó pues David de mañana. Esto habla para mí, esto me indica obediencia. Cada vez que la Biblia te dice y se levantó de mañana, es como que prontamente. No esperó que pasen, sino ni bien porque si pudiera haber seguido ese mismo día, sí se iba. Pero cada vez que dice que y de mañana y muy temprano es porque a la luz del día comenzó a hacer esto. No esperó 10 de la mañana, mediodía, no, sino esto me habla a mí de obediencia, ¿no? Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
También me encanta esta parte, ¿no? David está siendo obediente por un lado, pero por otro lado vemos ese corazón de pastor, ¿no? Buscando que sus ovejas no se queden a la deriva, sino cuidado por otro pastor, de un guarda. Entonces ahí ves ese corazón pastoral de David, ¿no? Dice, se fue con su carga como Isaí, su padre, le había mandado. ¿Te das cuenta que esto es una orden? Y aquí vemos, si este hombre está siendo obediente a su padre, va a ser obediente a Dios. Sé que me van a decir, sí, pero más adelante falló, esa es otra historia. Pero hasta este momento, como rey, no estoy hablando como persona, más adelante, pero si él está siendo obediente a su padre, también vas a ver que va a ser uno de los reyes que Dios va a usar para traer victoria tras victoria, victoria tras victoria, por su obediencia a Dios. Entonces aquí este hombre está siendo obediente a su padre, porque dice, fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía de orden de batalla y daba gritos de combate. Esto sí, para mí como que me escuadró un poco cuando hacía mi estudio, dice que el ejército daba gritos de combate, mis hermanos. Pero qué, yo digo, ¿cómo? Si por 40 días estaban siendo amedrentados, atemorizados por Satanás, digo, por Goliat, pero ellos daban grito de combate, dice. Entonces esto también nos muestra cómo de pronto estaban usando como que una especie de técnica emocionalista, ¿no? Vamos a la batalla, hurra, hurra, ¿viste? Hasta que salía el gigante y después de nuevo todos a su cueva. ¿Te ha pasado alguna vez donde te has escuchado eso, donde dices, hoy comienzo con buena actitud, no, a mí no me va a vencer este problema y te autoanimas, pero eso es pasajero, mi hermano, eso es pasajero. La confianza en Dios es permanente, hay seguridad, pero eso, no, yo sí, sí lo puedo, sí lo puedo, sí lo puedo y ¡brum! Fracasas. Algo así están ellos, ¿no? Están dando grito de combate, ¿no? Yo imagino, ¿no? A la una, a la dos, tres hurras por Israel y ¿no? Salen y hasta que aparece Goliat. Y se les fue todo el emocionalismo. Dice 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército enfrente, dice, mira, frente al ejército. Y ellos están con gritos de combate. Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David llega y cuando los ve a ellos gritando con gritos de combate, piensa que realmente están combatiendo, pues, ¿no? Y va y se mete en medio del ejército, preocupado por sus hermanos, pero también ahí, ¿no? Porque están en batalla. No dice, no, yo soy pastor, yo soy arpista, no, no, él se mete con el ejército, dispuesto también ahí, ¿no? Y pregunta por sus hermanos, verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, recuerda, el ejército de Israel está gritando, están con todo el ánimo de querer pelear. Y David se ha contagiado también por esto, de alguna manera, ¿no? Pensando que están en batalla. Mientras él hablaba con ellos, David diciendo, ¿dónde está mi hermano y todo lo demás? He aquí que, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Es interesante cuando dice y las oyó David. David escucha estas palabras, este desafío de Goliat por primera vez, mientras que los otros lo han escuchado por 40 días. Yo quiero que esto lo tengas claro. David lo escucha por primera vez, mientras que los otros lo han escuchado durante 40 días. Y escucharlo por 40 días ya de alguna manera ya se ha hecho normal en ellos. Tan normal se ha hecho que mira lo que dice el verso 24. Y todos los varones de Israel que hace un momento estaban gritando, ¿no? Tres hurras por Israel, por Saúl y todo lo demás. Y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre, ¿qué dice? Veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuánto les duró el emocionalismo? ¿Cuánto les duró los hurra que hicieron? Minutos. Porque nuevamente han oído. Yo me imagino a David en medio del ejército, buscando a sus hermanos. De pronto ve enfrente a Goliat que sale y los reta.
Y David estaría esperando de pronto, pues no, a ver quién de ellos sale y le hace la bronca a Goliat, ¿no? Porque han estado bien animosos. Y de pronto ve que todos a sus cuevas. Y él, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y verso 25, mira lo que dice. Verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Pareciera que no causó lo mismo en David. ¿Me dejo entender? Más bien, David se vio sorprendido porque el ejército huyó. Y es por eso que le hacen la pregunta a David, oye, ¿tú no has visto aquí ese hombre? Y David está diciendo, oye, ¿por qué han huido? Y él le está diciendo, oye, ¿no has visto a ese hombre que ha salido? Ese gigante. Dice, él se adelantaba para provocar a Israel. Y dice, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, Saúl había prometido tres recompensas a quien se anime a pelear con Goliat. Uno, de que le va a dar riquezas. Dos, que le va a dar su hija en matrimonio. Es decir, ahora el que venciera a ese Goliat podía ser parte de la casa real, ¿no? Va a ser esposo de la hija del rey, pues. Y no solo eso, y les iba a eximir en el sentido de que les iba a perdonar, por así decir, los tributos no solo de él, sino de toda su familia, de su padre. Cuando dice de la casa de su padre, es de todos sus familiares. Entonces, Saúl, en sus fuerzas, está planificando vencer al gigante, pero en sus fuerzas, dando riquezas, dando a su propia hija, eximiendo de tributos, pero en ningún momento ha recurrido al Dios de Israel. Y eso es lo que Saúl, esa es la estrategia de Saúl, sus propias fuerzas. ¿Sabías que hay personas dispuestas? Yo en algún momento conocí a un amigo que tenía cierta economía, tiene, creo, hasta hoy en día, pero su hija atravesaba por situaciones difíciles, emocionalmente, no conectaba con él. Mamá ciertamente había fallecido muchos años atrás, su hija ya era adolescente. Y él tenía cierta economía, o sea, mal no estaba. Pero me decías, Anderson, ¿tú sabes lo que soy capaz de pagar para llevarme bien con mi hija? Dice. Y no es que su hija era mala, ¿ya? Sino que producto de que él tan ocupado a los negocios y la edad de su hija, llegaron a un punto en el que como que no había química, ¿no? Y ciertamente hacía que su hija tome malas decisiones y qué sé yo, querer irse de casa y todo lo demás, porque estaba cumpliendo sus 17 18 años. Y él decía, ¿sabes lo dispuesto que cuánto yo podría pagar para estar bien con mi hija? Y así de ese tipo de problemas, mis hermanos, hay muchos problemas que el dinero no lo puede comprar. Gente que está dispuesta a pagar para que su hijo salga de las drogas, ponte. Y no es tan fácil. Y se dan cuenta que el dinero no resuelve nada. Este Saúl está dispuesto a dar riquezas, su hija, exhibir tributos, con fin de sacar de enfrente a ese tal Goliat, ¿no? No puede contra ese gigante y tampoco va a poder en sus técnicas, en sus fuerzas. Mi hermano, Saúl no tenía a Dios. El Espíritu de Dios ya se había alejado de Saúl, pero tú tienes a Dios. Cuando atravieses situaciones difíciles, recuerda, tienes un Dios que sí lo puede hacer. No recurras a modalidades del hombre. Amén. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, dice, diciendo, pero yo quisiera que nos demos cuenta de este detalle. David, más allá de poner su mirada en la recompensa que ofrecía Saúl, él va a remarcar algo. Él va a remarcar la ofensa que se está cometiendo contra el Dios viviente, contra su Dios. Eso es lo que más le va a indignar. A David no lo... Y te adelanto la historia, no ese es un spoiler. David va a ganar, tú ya sabes la historia. Pero mira estos detalles. David no ganó a Goliat porque de pronto por el ofrecimiento que hizo Saúl, sino porque realmente le tocó, le indignó que este enemigo esté retando o provocando al ejército del Dios.
¿Entiendes? Eso es lo que... mientras que los demás estaban preocupados, oye, mira, ha ofrecido tanto, su motivación era lo que el otro podía ofrecer. Tanto así que se llenaban de hurras hasta que salía el gigante y salían huyendo de nuevo, porque ellos ponían su mirada sobre la recompensa de hombres. David lo que le va a indignar es que este gigante esté ofendiendo al Dios de Israel. Mira lo que dice el 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? David sabe quién es el filisteo. Sabe que físicamente puede estar muy grandecito, todo lo demás, pero está diciendo es un incircunciso en el sentido, está diciendo es alguien que no tiene a Dios. Recuerda que la circuncisión era lo que identificaba a los que eran del pueblo de Dios. Era la señal que identificaba al israelita, que era del pueblo de Dios. Y cuando él está diciendo, este circuncisión y circuncisión, está diciendo, este es, ni siquiera es del pueblo de Dios. Por ende, no tiene a Dios. ¿Cuál es el miedo? Y el segundo punto, ¿y quién es este incircunciso que no tiene a Dios para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y lo que le está diciendo al ejército, ustedes, o es decir, nosotros, tenemos a Dios. Mi hermano, es algo que debemos recordar siempre, cuando vengan situaciones. Y a veces se van a presentar conflictos con inconversos, ¿no? En el trabajo, en el negocio, qué sé yo. Mi hermano, recuerda, tú tienes a Dios de tu lado, tú tienes al Señor de tu lado. Que va a sonar feo, quizás es lo que te decir, que un incircunciso no te quite tu paz. Tú tienes a Dios. ¿Qué tanto temor? Verso 27 dice. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ellos siguen pensando en lo que se podrían ganar de parte de Saúl, ¿no? No están pensando en cómo es que este filisteo está ofendiendo al Dios de Israel. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, mi hermano, aquí vamos a ver en Eliab, el hermano mayor de David, como un instrumento de desánimo para David. Va a hacer una crítica a David. Y eso también va a ocurrir cuando tú estés dispuesto a confiar en Dios, a hacer lo correcto. Es muy probable que el enemigo use personas cercanas a ti, pero que muchas veces están desconectadas de Dios para pretender desanimarte. Y aquí vemos en esta historia cómo es que el enemigo va a usar a Eliab, el hermano mayor, para de pronto cuestionar a David o pretender desanimar a David o criticar a David. Y oyendo Eliab, dice, oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, vio que David está hablando con esos hombres, ¿no? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A qué has venido, no? ¿Y dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. Y lo acusa de tres cosas. Uno, de haber abandonado su poca responsabilidad, diciendo, tú cuidas esas pocas ovejas y encima lo has dejado, por así decirlo, ¿no? O sea, primero está señalando eso, ¿no? Como que la labor que David realizaba era insignificante, pocas ovejas, ¿no? O sea, como que tú has dejado, incluso has dejado tus poquitas ovejas, ¿qué haces acá, no? Esto es para hombres fuertes como nosotros, pero cobardes. Fuertes, pero cobardes, sin Dios. Y en segundo lugar, lo está acusando de que su motivación, ¿no? Dice, yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón. Mi hermano, ¿acaso no dijo el capítulo anterior que Dios conoce el corazón? ¿Y Dios no lo vio ungido a David? Pregunto, ¿quién conoce más el corazón de David, Dios o Eliab? Eliab se está poniendo en una situación de Dios y está juzgando a su hermano David diciendo, tú has venido por tu soberbia, por tu malicia. No, esa soberbia, esa malicia era la de él. Él está bien, lo que él es, él está viéndolo en David. ¿Me dejo de entender? Dijo alguien, ¿no? Muchas veces lo que ves en tu hermano, en tu prójimo, es muy probable que lo seas tú, ¿no? Estoy indignado porque eres orgulloso, más que yo, porque es muy probable que tú seas también el orgulloso. Y, y, y no quieres que el otro sea más. Ten cuidado.
Y acá Eliab está criticando a su hermano diciendo, yo conozco tu corazón. No conoce, porque Dios conoce el corazón. Y lo vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar le está diciendo, has venido para ver la batalla, ¿no? Lo que tú quieres es, de pronto, no sé, bueno, estás intentando de pronto, ver en qué acaba la batalla, ¿no? Es curioso, estás curioseando acá, ¿no? Pero mira, lo interesante es que David no se va a dejar llevar por las palabras de su hermano. Va a desechar las palabras de su hermano. Dice, David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Estás hablando por hablar. Entonces, David se va a mantener firme en su postura, en su indignación de este gigante que está ofendiendo al Dios de Israel. Mis hermanos, a veces cuando personas cercanas a nosotros, que no conocen a Dios, pero cercanas quizás de manera sanguínea, amical, te digan algo, te puede lastimar y hasta te puede desanimar, pero no permitas. Créele al Señor. Si tú consideras que estás haciendo lo correcto, continúa por ese camino. No declines en lo que te has propuesto hacer en el Señor. Mira que, no sé, ¿no? Mentiras que dicen por ahí, por ejemplo, ¿no? Mira que ni te va bien ni nada de eso y vas a ir todavía a la iglesia para perder tiempo. ¿Has escuchado eso? Pareciera tener lógica, ¿no? Y a veces viene de familiares. O sea, que no te desanime eso. Continúa. Muchas a veces, yo te digo porque a mí me pasó en algún momento, cuando me convertí. Mis familiares preferían verme en la pollada ahí bailando y eso no era perder tiempo. Pero en el momento que ya me convertí y comencé a ir a la iglesia y ya no iba a las polladas los sábados y me iba a una reunión de iglesia, decía, eso es pérdida de tiempo. ¿Te das cuenta? Pero ellos estaban hablando porque no tienen a Dios. Pero no nos dejemos desanimar, mis hermanos. Va a haber ese tipo de voces. Y tampoco lo culpes a esas personas. No los culpes, pero no te dejes desanimar por ese tipo de comentarios. Verso 30 y vamos terminando, dice, y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera y dice, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, porque esta historia va a continuar, viene la batalla en sí, ¿no? Pero quisiera recordarte un pasaje nada más, no lo voy a explicar, lo voy a leer, que está en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, cuando vengan mis hermanos ese tipo de temores, de batalla en nuestra mente, ¿no? Que el enemigo nos quiera restregar en la cara su complejidad, lo difícil que es una enfermedad o una deuda quizás que pueda haber ahí, o un problema familiar, matrimonial, de pareja, y ahí en la mente y como que no tiene solución, recuerda este pasaje. Esto te lo dice el Señor, lo otro te lo está diciendo el enemigo a través de su gigante que pone frente a ti, espiritual. Pero Dios te dice esto, según de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dice todo lo concerniente a la vida, y la vida es la vida material incluso, y piedad es la vida espiritual. Todo eso dice nos ha sido dada a nosotros como cristianos por su divino poder, no porque te lo mereces, sino porque Dios tiene poder y en su divinidad te lo da. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él no te llamó porque eras valiente, Él te llamó conforme a su corazón, conforme a su voluntad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, Dios nos ha dado promesas, mi hermano. Y hay innumerables promesas en la palabra de Dios para el cristiano. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Tú ya no vives en ese mundo de corrupción. Vivimos en este mundo, pero ya no eres parte de eso. A causa de la concupiscencia, a causa de nuestros propios deseos, vivíamos mal, ¿cierto? Ustedes también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice Pedro. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el secreto no es buscar la añadidura, el secreto es recordar la promesa de Dios y vivir en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, busca el reino de Dios y su justicia, y todos los demás gigantes serán derribados por añadidura. No pongas tu mirada en el Goliat, pon tu mirada en el Dios de Israel. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Nos ministras, nos hablas, Señor, a través de estas historias, Señor, y es nuestra historia, mi Dios. Es nuestra historia contigo, Señor, pero también con el enemigo que tenemos todos los días ahí, Señor. Pero hoy tú nos recuerdas que tú ya lo has vencido, Señor. En el nombre de Jesús.